Hola, muy buenas noches. Gracias por seguir nuestra transmisión, Voces de la Nación, en tema ambiental, un tema pues por demás importante, relevante, tema de todos los días, que realmente en el Partido Acción Nacional nos preocupa, pero también nos ocupa. Nos tiene trabajando constantemente en generar una visión ambientalista a través de las estructuras partidistas, pero también a través de la sociedad civil organizada, siempre con un enfoque positivo, tratando pues de tener un mejor país, tener mejores políticas públicas en torno a la temática ambiental. Y hoy nos acompañan dos perfiles vastos en preparación, en experiencia académica, y bueno, me voy a permitir hacer una pequeña semblanza de algunos de los aspectos más relevantes de su trayectoria. Primero, nuestra amiga Adriana Rivera Cerecedo, quien se desempeñó en el cargo de subprocuradora de la Profepa en el periodo 2011 al 2012. También participó en la creación del Programa Nacional Operativo de Inspección y Verificación de Recursos Naturales, Ecosistemas Costeros y Manglares del 2011 al 2012, así como también impulsó la implementación del Programa Federal Parque Industrial Limpio, entre otras actividades que han generado el impulso a políticas públicas e institucionales en pro de un mejor medio ambiente y por supuesto de una cultura ambientalista en toda nuestra República Mexicana. Tairí Trillanes Salas, un joven urbanista, estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, así como también tiene estudios en California. Él trabajó en materia de derechos humanos en Egipto y a su regreso a la Ciudad de México se desempeñó como asesor en la Asamblea Legislativa propiamente de la ciudad, en la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, así como también después tiene estudios ya de mercado inmobiliario, fundó su propia empresa denominada Urban Co, ¿sí? Y en la actualidad pues se dedica a esta temática como consultor, una persona que genera acciones directas en pro del medio ambiente, en la temática de los desarrollos urbanos y bueno, en infinidad de temas que atañen pues a esta temática tan importante y tan relevante. Entonces, pues dejamos el uso de la palabra a nuestra amiga Adriana Rivera Cerecedo para el tema que hoy vamos a estar desmenuzando, platicando, analizando, concluyendo, que se denomina necesidades gubernamentales en pro del medio ambiente. Adelante, Adriana. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a mis dos compañeros aquí en la mesa. Y bueno, hablar de las necesidades gubernamentales es meternos a un tema y a una discusión muy importante, sobre todo en este tiempo, en donde, como tú bien lo acabas de anotar, Riult, es un tema importante, yo diría que es un tema de vida, ¿verdad? ¿De qué sirve que haya seguridad, empleo, trabajo, educación, si no tenemos un medio ambiente sano que nos puede ir deteriorando como raza humana, como género, como especie? Y a nosotros, por supuesto, también a los animales no humanos, ¿verdad? Entonces, es hablar de vida. Pero bueno, ¿qué necesita un gobierno? Y un gobierno como el mexicano, un gobierno como el actual gobierno, la Cuarta T, ¿qué necesita? Lo primero que necesita es algo que no cuesta, que es la sensibilidad. Sensibilidad en los temas ambientales. Lo segundo que yo anoto y que es muy importante es la transversalidad, que se requiere solamente de una cosa, voluntad, para poder meter un tema de sustentabilidad o tema ambiental en todas las políticas públicas a implementar, ¿sí? No nos sirven en el papel. En el papel casi siempre se ponen y se ven muy bien, se ven enriquecedoras, ¿verdad? Se necesita implementar. ¿A través de qué? De acciones transversales. No nada más las secretarías de medio ambiente deben de impulsar, fomentar, dirigir y coordinar acciones de medio ambiente. Tiene que ser educación, tiene que ser salud, tiene que ser agropecuario, tiene que ser protección civil, todas. Es un tema transversal. Y la última que yo anoto y que es muy, muy importante, pues es el tema económico.
dotar de la infraestructura, tanto material como humana, a las instituciones encargadas de la impartición de la justicia ambiental o de la implementación de las políticas públicas ambientales es imperante. Vemos una estructura gubernamental ambiental fracturada, estresada, a la baja, importantísimo, a la baja, pero de una forma alarmante, diría yo, ¿verdad? Sí, totalmente. Que tiene que robustecerse. Esos serían mis 3 tópicos en este tema. Excelente. Amigo, compañero. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, concuerdo totalmente con Adriana, definitivamente se necesita el tema de sensibilidad, transversalidad, la parte económica, y también vamos a ir explorando otros temas, porque muchas veces el tema ambiental se comprende desde poner árboles o poner plantas, y eso es una visión muy a corto plazo, que efectivamente no tiene la sensibilidad, porque hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Y desde la parte de legislación, yo creo que sí necesitamos armonizar y tener planes y programas, que es lo básico. Primero necesitamos saber qué es lo que hay en nuestro medio, necesitamos saber qué es lo que tenemos y después proceder a un plan estratégico, hacer la estrategia como hacemos cuando estamos haciendo un proyecto, cuando queremos realizar o llegar a una meta. Tenemos que fijar una estrategia. Y desafortunadamente, en el ámbito local no hay una estrategia clara. Y en el ámbito federal, pues hay algunas líneas de acción, pero efectivamente, pues nos enfrentamos a que no se cumplen y a que no hay esta supervisión y revisión por parte de las autoridades porque no tienen ni los insumos humanos ni los insumos económicos. Entonces a mí me parece esa temática, cambiar la visión, que no solamente se venda el tema de las plantas y de los árboles, sino que hay una visión mucho más profunda y que se requieren muchos datos y mucha investigación para poder sustentar una estrategia, que es lo que necesitamos ahorita, porque no va a ser mañana, no va a ser pasado, el cambio climático ya está y las generaciones futuras van a ser, y lo estamos viviendo, las que lo vamos a sufrir. Sí, por supuesto, fíjate, me llama mucho la atención la identidad de los planteamientos, pero unos aspectos bastante relevantes. Adriana dice la voluntad. Con relación a lo que se comentó Tairi, servidor y ella misma, toda la infraestructura jurídica que se pueda desarrollar y llevar a la publicación para que entre en vigor, si no existe la voluntad del gobernante para hacerla valer, respetarla y que la respeten, es igual a cero. Exacto. Estamos de acuerdo, ¿verdad? A lastimar el Estado de Derecho, la funcionalidad de la institución que está encargada de proteger y desarrollar acciones en pro del medio ambiente. La voluntad. Que yo voy a dar mi propia opinión, que creo que al gobierno federal estoy convencido de que le está haciendo falta bastante voluntad para poder tomar con seriedad la normativa ya existente. Y vamos poniendo el tema que probablemente inicia mañana, el desarrollo del aeropuerto en Santa Lucía, en donde cuestionamos seriamente, ¿hay o no hay ya estudios reales de impacto ambiental? Si los hay, deberían de estar ya publicitados, que los ambientalistas, que la gente que tiene interés en este desarrollo y en esta temática pueda analizarlos y estar convencido de que va a ser controlado el desarrollo en esta temática ambiental. Y si no los hay, qué grave, aparece aquí la voluntad, falta de voluntad, y entonces todo ese engranaje jurídico pues es agarrado, hecho bolita y tirado el bote en la basura, ¿no? Sí. Y entonces acá caemos precisamente a lo que Tairi dice, ¿no? Que es bastante razonable lo que comenta. No solamente el medio ambiente trata de plantitas y arbolitos, el reforestar y eso, no, esto va más profundo, ¿no? Sí. Hoy en día ya los desarrollos urbanos y de toda naturaleza deben ir encaminados a lo sustentable, a lo sostenible, a la transversalidad general, pero a la resiliencia, que es un punto muy importante, ¿no? Por supuesto que se va a generar con un desarrollo un impacto. Sí.
pero hay que considerar este factor, ¿no? No sé cuál sea la opinión de ustedes, Adriana, bueno, para intercalar, Tairín primero en esta ocasión. A mí me parece algo, efectivamente, la voluntad, pero creo que hay algo todavía más profundo en el tema medioambiental que también nos debería de preocupar, que es el tema de la transparencia, ¿no? Muchas veces las leyes o las autoridades, a la hora de ver que se cumplan estas leyes, que ya está esta reglamentación, no hay transparencia y son muy discrecionales, ¿no? Y efectivamente nosotros no podemos saltar de la discrecionalidad a un estado de resiliencia. Es muy difícil que nosotros construyamos resiliencia si nosotros no sabemos dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Evidentemente hay un tópico que a mí me gustaría tocar, que es el tema de la transparencia. A veces se vuelve muy complicado, pero nosotros, pensándolo en el largo plazo, no podemos llegar al tema de la resiliencia sin antes tener transparencia en nuestros procesos. Nuestras leyes y nuestras autoridades, pues se presta todo esto a la discrecionalidad, y evidentemente pues no se puede hacer cumplir la ley si la autoridad la viola, ¿no? Pues dicen las mamás nuestras, y ahora lo decimos nosotros: no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿verdad? La falta de transparencia pareciera indicar que es una cosa bien hecha, pero que hay algo oculto donde no lo quieres exhibir, ¿no? Y además genera, o sea, lo que no es claro, por supuesto que a la gente que le interesa o quien tiene interés va a estar pensando: ¿y esto por qué no se ve? ¿Esto por qué no lo dejan que lo analice? Por supuesto que genera inquietud, y eso pues viola el derecho a la información de las personas. Acabas de mencionar algo bien importante, Riul, respecto de los estudios y las autorizaciones, ¿sí? Yo creo que todo se puede hacer porque existe un marco normativo que lo permite, ¿verdad? Casi todo, ¿no? Excepto algunas cosas en áreas naturales protegidas, minería y toda esta situación, no destrucción de manglares y demás. Pero los proyectos se pueden hacer, pero necesariamente deben de contar con estudios robustos. Después de los estudios, la evaluación que hacen las autoridades. Después de la evaluación, las autorizaciones. Pero al final viene lo más importante, que son las medidas de compensación que se le van a dar a ese proyecto. Creo que esa es la parte que no nos hemos fijado mucho, que si tiene, que si no tiene autorización. No, vámonos a lo que realmente nos afecta. El proyecto tiene que ser evaluado en sus impactos ambientales positivos y negativos. Claro, y los negativos se tienen que compensar. Esas medidas de compensación son las que deberíamos de invitar a los expertos a debatir y a decir: estamos de acuerdo en que si se afecta el tema del agua, del arbolado, del aire, hagamos estas medidas, y los expertos nos dirán si es suficiente y si es adecuado, ¿no? Pero independientemente de eso, hay que ser también más creativos como México. Sabemos que hay una crisis económica mundial, sabemos que nuestro país ha resistido gracias a las buenas finanzas que se dejaron, independientemente de todo lo que haya sucedido el sexenio pasado. Había finanzas muy sanas, pero además tenemos un componente importante: nuestra economía no depende del sector gubernamental, depende del sector privado. Entonces, esta situación ha hecho que nuestro país no llegue a extremos tan alarmantes como otras naciones que ya llegaron, aunque estamos en un equilibrio, pero casi a punto de caernos, ¿no? Pero esta creatividad a la que yo me refiero es: ¿por qué no las autoridades, sin que les cueste un centavo, formar un grupo de expertos que voluntariamente lleven a cabo este proceso? Estudios y observación de medidas de compensación. Yo estoy segura que si se lanzara una convocatoria para estos megaproyectos, en donde dijeran qué estudioso forestal, hídrico, geógrafo, abogado quiere participar, muchos mexicanos levantaríamos la mano. Por supuesto. Sin cobrar un centavo. Totalmente. Y aportando a tu punto, justamente eso de que es como un consejo consultivo, se trató de implementar desde la Asamblea Legislativa. Se dejó todo realizado para que en esta nueva administración, desde la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, se hiciera un consejo consultivo, que es un grupo de expertos efectivamente de carácter honorario, sí, y ellos pudieran definir
si las iniciativas ciudadanas que se ingresan pudieran hacer un cambio de uso de suelo, porque tenían que sustentarlo a nivel económico, social, ambiental, o sea, hacer una justificación robusta, ¿no? Un estudio de que efectivamente el cambio de suelo es necesario. Pero ¿qué crees que sucedió? ¿Qué? Se hizo la convocatoria, se hizo todo, pero todavía no dictaminan quién se va a quedar. Y eso lleva desde que empezó esta administración. Y el Consejo Consultivo se necesita. Ahora, yo lo que me preguntaría es, si a nivel local estamos viendo esos conflictos, ¿qué será lo que tendríamos que hacer a nivel federal? Y yo creo que podríamos, además del Consejo Consultivo, podríamos agregar una parte, que las obras de mitigación se hagan antes de que esté la obra. Porque muchas veces lo que nos encontramos es que ya está construida la obra, ya hay un plan estratégico para la mitigación, ¿no? Y las afectaciones, pero ya no lo hacen, nada más es el plan. Y como tú bien decías, se queda en el papel. Ahora todos los proyectos tienen que ser sustentables, entonces la parte económica tiene que fluir, ¿no? Así es. Y mira, ahorita que hablas de la transparencia, que es súper importante, ¿sí? Viene, y de los procesos, de los estudios positivos y negativos, que realmente... Que siempre los hay. Así, sí, va a haber, siempre. Pero el estudio nos va a permitir, teniendo el pro y lo positivo, el pro y el contra, nos va a permitir saber qué hacer para mitigar, ¿no? Qué hacer para que esto sea adecuado y tenga el desarrollo un impacto positivo para la sociedad y lo menos negativo para el medio ambiente. Y entonces a mí viene a la mente otro de los estudios que creo, casi estoy seguro, que no cuenta todavía el desarrollo que van a iniciar en Santa Lucía. Y es el estudio técnico justificativo para el cambio de uso de suelo. Esto, hace no mucho tiempo, hubo un incendio a escala, y la ley dice que no puede haber un desarrollo en esa zona cuando haya ocurrido un incendio y que haya generado devastación forestal, ¿sí? Esto lo marca la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que son temas que tenemos que tener bien observados, porque pareciera que hoy en este desarrollo, y sin ser el único tema que estamos tratando, pero lo pongo de ejemplo, porque es algo que va a suceder ya, pareciera que en el plano jurídico quieren resolver la realidad del impacto negativo en el ambiente, y eso no es así. Lo jurídico son leyes, autorizaciones, requisitos que legalmente debes de cubrir para poder tener estos estudios de los que hemos mencionado, y por supuesto la claridad, la transparencia en lo que está desarrollando la administración pública. Pero el pasarse por alto este tipo de dictámenes técnicos, híjole, es una devastación no solamente al medio ambiente, sino también al marco jurídico y a la consecuencia que le puede venir a nuestra sociedad mexicana. Y esto también a quienes en su momento de llegarse a concluir ese desarrollo pudieran tener como usuarios de las instalaciones, ¿verdad? Pues es que esto definitivamente a mí me parece una postura gubernamental muy clara, ¿no? De cómo se está respetando el medio ambiente y cómo hay una falta de transparencia, y cuál es el mensaje que estamos mandando a todos los demás actores, ¿no? ¿Qué es el mensaje que estamos mandando a la iniciativa privada, ¿no? Que las cosas, como bien decía, se pueden solucionar desde el aspecto jurídico y no importa la realidad ambiental a la que estamos viviendo. Y eso a mí me preocupa, ¿no? Porque evidentemente el dar este mensaje, pues es vámonos por la impunidad. Sí, ¿no? Y como interesados, como estudiosos del medio ambiente y su legislación y su marco jurídico y sus políticas públicas, lo que más nos interesa son las medidas de compensación y de mitigación, ¿no? Porque yo en algún momento decía, bueno, pues los van a multar, o va a haber una inspección, los van a clausurar. Eso no sirve de nada, absolutamente de nada. No, claro. Lo que funciona es que un proyecto esté bien estudiado, bien evaluado y bien compensado. Así es. Mira, por ejemplo, si este desarrollo o este proyecto no cuenta con el dictamen al que hice alusión, el técnico justificativo para cambio de uso de suelo, y por la situación que sucedió en el pasado, ellos no pueden derribar un solo árbol, fíjate, un solo árbol. Y sabemos que el derribar
algún tipo de árbol que esté protegido es delito, o generar alguna conducta que cause un gran impacto negativo ambiental puede constituir también la comisión de un delito. Y como bien lo dice Adriana, los estudios son precisamente de ser bien claros, bien hechos, bien sustentados, para saber también a qué naturaleza vamos a afectar y cómo la vamos a compensar, ¿no? Claro. Entonces, pues definitivamente, sin los estudios correspondientes en esta temática, pues esto hay que dar casi por hecho que va a tener un impacto negativo, puesto que si no tenemos el estudio adecuado de cuál va a ser nuestro impacto, pues no tendremos tampoco el conocimiento de cómo y qué debemos hacer para mitigar ese impacto. Y siendo positivos, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. O sea, la salida hay que hacerlo, ¿no? Es que te sale más barato, o sea, sí. Al final te sale más barato, si tú eres una empresa o si tú eres un gobierno, te sale más barato hacerlo bien desde el principio. Sí. Por supuesto. ¿Por qué? Porque estás ganando, o sea, si tú lo haces bien con el medio ambiente y lo haces bien y generas un beneficio para la gente, no vas a tener problemas después de que te paren el proyecto y que lo tengas detenido ahí por años. No tiene caso, o sea, es blindar tu inversión, hacer un buen estudio, una buena evaluación, es blindar tu inversión. El gobierno mexicano puede blindar su inversión a través de todo un proceso limpio y, repito, siendo creativos, yo haría una convocatoria. Bien. Y me daría a la tarea de recibir currículas de todos los expertos que quisieran de manera honorífica participar en la elaboración de los estudios. Creo que para cualquier mexicano es una medalla. Claro. Colaborar para México. Para la nación. Entonces no necesito dinero, la verdad es que necesito creatividad. Sí, claro. Pues necesitamos, yo veo México y veo ahorita que estoy también dando clases, veo que hay muchísimos jóvenes preocupadísimos por el tema de medio ambiente y con grandes capacidades para justamente hacer estos estudios y justamente aportar y apoyar desde lo que están haciendo. Entonces, recursos no nos hacen falta, ¿no? Tenemos el capital social para hacerlo y para armarlo, solamente falta, como bien decías, Ruth, la voluntad. Y hay que juntar voluntades y hay que juntar a las personas para empezar a crear algo positivo para todos. Sí, y Tairi habló en un principio de un tema bien importante, el quitar el cliché del arbolito. O sea, eres ambientalista, tú eres de los que siembran arbolitos y cuidas animalitos. No. Tú que estás trabajando con jóvenes, tú que los tienes siempre a tu lado, ¿verdad? Porque son tus ayudantes, es tu materia prima, los jóvenes. Así es. Me parece que tenemos que empezar a hablar al joven de lo que realmente impacta al medio ambiente, pero más que de medio ambiente, de lo sustentable. Total. Todas las actividades ambientales tienen una situación económica vinculada. Uh-huh. Y si no hay un vínculo económico, no hay un desarrollo social. Y entonces, al no haber desarrollo social, el medio ambiente queda desamparado. Por supuesto. Entonces, este círculo virtuoso que es el desarrollo sustentable, hay que quitarlo de la academia, ponerlo en el suelo, en el concreto, en la calle, y vamos a tener que muchas voluntades moverlas, voluntades jóvenes, porque los jóvenes están en todo. Claro que sí, ¿verdad? Y son quienes en su momento van a continuar con los trabajos que se inician. No son la generación futura, ya están aquí. Son los que están ya y están participando, como bien lo dice Tairi, están participando, están dentro de la temática ambiental, y creo que es algo bastante necesario el seguirlos impulsando. Pues creo que ya no estamos tanto como participando, sino ya estamos exigiendo, ¿no? Sí. Que haya efectivamente una respuesta, haya un impacto, haya colaboración, o sea, que no se quede en demagogia, ¿no? Sino que se quede efectivamente en un plan que podamos sumarnos todos, porque a veces lo que ocurre mucho a los jóvenes es que se desesperan porque no existe la manera de que ellos puedan participar, pero hay que abrir canales. O sea, si estamos viendo problemáticas, así como tú bien dices, generar un consejo consultivo es una opción, y va a haber muchas personas que van a querer participar, gente joven que no sabe cómo incidir, y hay que juntar todos esos cerebros tan capaces para hacer algo más grande. Y cuando uno es joven y no tiene responsabilidades mayores como mantener hijos y estas situaciones que llegan por situaciones de vida, ¿verdad? De transcurso de la vida, estudias, a veces trabajas y las noches son largas, los sábados y los domingos también,
y el capital humano que podemos desprender de ellos sería maravilloso. Claro, para por con supuesto. El tema medio ambiente. Así es, y que nuevamente hay que decirlo a cada rato, es un tema de hoy, es un tema de todos los días, y pues bueno, ¿qué les parece si entramos en las conclusiones de cada uno de ustedes como participantes aquí en Voces de la Nación? Sí, definitivamente una plática muy, muy interesante, nutrida de experiencia, ¿sí? Que es algo determinante. La experiencia nos da realidad y nos da visión y nos da resultados en el futuro. Entonces, pues, en el orden de iniciación, Adriana. Bueno, pues, antes que nada, agradecerte la invitación, la compañía, ¿verdad? Estos espacios son importantes porque una de las conclusiones que yo llego, además de hablar de la transversalidad, de la sensibilidad y de lo que es de la parte económica para poder generar políticas públicas sanas ambientales, es también la publicidad, ¿sí? La publicidad de lo que se hace, de lo que se puede hacer, y estos espacios son muy importantes porque la gente tiene que saber qué hacer, qué no hacer, qué leyes existen, qué se está haciendo bien, qué no se está haciendo mal, y entonces la participación social cobra un tema relevante en México, ¿sí? Ya la actual administración está hablando mucho de la participación social, pero en el tema ambiental fundamentalmente es básica. Sí. Es básica porque el medio ambiente no tiene fronteras, y yo siempre lo he dicho, el medio ambiente no tiene colores. Somos muy pocas las personas que estamos trabajando en pro del ambiente. Cada quien en su trinchera. Si los coloreteamos, somos menos. Entonces, en este tema, sí debemos estar abiertos a que no tiene colores, que tiene más bien fines y metas. Sí, ¿no? De acuerdo. Efectivamente, no. Concuerdo mucho con la visión. Una parte de la conclusión para mí sería cambiar esta visión de que la sustentabilidad son árboles y plantas, a cambiarla a ya acciones pertinentes que necesitamos hacer en materia de nuestras ciudades, en materia de las personas, y por otro lado, aprovechar todo ese capital social que tenemos, que son jóvenes, ¿no? Y aprovecharlo y encaminarlo para allá. Yo creo que efectivamente la publicidad y todos estos foros, espacios, reuniones, conversatorios son muy nutridos, y también de aquí pueden surgir varias ideas, pero lo ideal es pasar ya directamente a la acción, a hacer, a efectivamente todas esas voluntades, juntarlas y hacer algo, ¿no? Por lo que está sucediendo, como tú bien dices, un consejo consultivo, a modificar las leyes y cada quien hacer algo para el medio ambiente. Yo creo que es sumamente importante y tenemos los recursos y hay que hacerlo, urge hacerlo. Sí, efectivamente, esto es de ya, como bien lo dice Tairi, y como en sus conclusiones coincide Adriana. Miren, amigas y amigos, pues yo en lo particular agradecido 100%. Acción Nacional se siente engalanado realmente por hacernos pues el honor de, con su experiencia, su conocimiento en esta temática, venir a compartir con la gente de Acción Nacional, pero por supuesto con la gente que sigue a Voces de la Nación. Cada miércoles a las 7 de la tarde se transmiten diferentes temáticas, y la ambiental está en uno de los primeros planos del Partido Acción Nacional. Es un tema en el que estaremos trabajando día a día fuertemente en todos los estados de la República, generando iniciativas enfocadas a lo local, pero también generando iniciativas que tengan una irrigación jurídica nacional, que hay temas que son generales, pero hay temas que son particulares de cada entidad federativa, y eso es lo que estaremos o continuaremos desarrollando. Y por supuesto, este tipo de diálogos, este tipo de foros, este tipo de acervo informativo que se genera, estaremos pues desarrollándolo. Pues agradezco nuevamente a ustedes dos, sí, dos perfiles de lujo, de calidad, y por supuesto agradezco a todas y a todos quienes hoy nos estuvieron siguiendo. Les recuerdo el hashtag de nuestra coordinación,
pan con el medio ambiente, hay que ponerlo porque esta es una tarea de todos los días de sensibilizar, de tener en nuestros corazones, de tener en nuestra palabra, en nuestras redes siempre algo alusivo al medio ambiente. Por eso les recuerdo nuestro hashtag pan con el medio ambiente, Voces de la Nación, todos los miércoles a las 7 de la tarde. Gracias a ustedes, gracias nuevamente. Gracias.